Capítulo 8. El mejor está por venir. Vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Juan 14:3. En el capítulo anterior hicimos varias referencias a las promesas que hace Jesús al creyente. A través de la esperanza que ofrece el Evangelio, podemos tener una enriquecida perspectiva de la realidad en la que nos toca vivir. También vimos cómo esta esperanza puede ofrecernos una paz inmune a las calamidades de este mundo, como la actual pandemia. Más allá, la mayor esperanza del cristianismo está anclada en la promesa que Jesús hizo a los discípulos: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Juan 14:1-3. Una de las cosas que nos ha traído la pandemia es la duda. Pocos se atreven a pronosticar lo que va a pasar incluso en el futuro inmediato. El coronavirus ha alterado todos los datos que servían de fundamento para las proyecciones. No obstante, el mensaje de la Biblia no se ve afectado por los cambios que pueda generar esta crisis. Sus profecías siguen siendo dignas de confianza hoy. En la Biblia no solo encontramos certeza para el presente, sino también esperanza para el futuro. Alguien podría preguntarse, ¿la segunda venida de Jesús puede ser una promesa aceptada en el siglo XXI? ¿Tiene sentido seguir creyendo en ella? ¿Existe alguna evidencia fuera de la Biblia que nos pueda indicar que esto realmente podría ocurrir? ¿Podría el mundo tal cual lo conocemos terminar? Por último, Jesús dijo esto hace más de 2000 años y aún no ha ocurrido. ¿Será que hay razones suficientes para creer que finalmente sucederá? Alguno podría opinar que demandar evidencias iría en contra de la fe. Sin embargo, la fe que la Biblia ofrece no es una fe ciega, sino una fe basada en la evidencia que Dios mismo ha dado mediante la Escritura, la creación, la historia, etc. Es decir, que la fe puede ser explicada de forma racional. En este sentido, el apóstol Pedro afirma: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Primera de Pedro 3:15. En la Biblia podemos encontrar suficiente evidencia para confiar en que Jesús va a cumplir la promesa de su regreso. Este capítulo se centra precisamente en analizar parte de esa evidencia. Para ello, nos auxiliaremos de la historia, que junto a la razón humana y la naturaleza, forman la revelación de Dios que cualquier persona puede conocer. Considerando las profecías bíblicas y la documentación de su cumplimiento registradas por los historiadores en distintas épocas, podríamos comprobar si la Biblia ha acertado en predecir eventos en el pasado. Mediante una proyección podemos tener la certeza del cumplimiento de las profecías futuras. Así comprobaremos si tiene sentido esperar la segunda venida de Cristo y prepararnos para ella. Profecía sobre el destino de Egipto. Egipto fue una de las principales civilizaciones del mundo. Su arte adorna grandes museos. Su historia se relata en los libros de texto escolares. Sus enormes monumentos aún nos impresionan. Además, muchos sucesos bíblicos tuvieron lugar en ese país o estuvieron relacionados con él. Y en la Biblia encontramos más de 700 referencias a Egipto y a su pueblo. Sin embargo, la Biblia predijo su decadencia, así lo registra el profeta Ezequiel. Cambiaré la suerte de Egipto y los haré volver a Patros, en el sur de Egipto, de donde provenían.
tierra de sus antepasados. Allí formarán un reino humilde. Será el reino de menor importancia y nunca podrá levantarse por encima de las demás naciones. Yo mismo los haré tan pequeños que no podrán dominar a las otras naciones. Ezequiel, capítulo 29, versículos 14 y 15. Es importante destacar que en el momento de esta profecía, Egipto era aún una poderosa nación bajo el reinado del faraón Necao II, finales del siglo VII a.C. Necao II llegó a dominar el Asia Occidental por poco tiempo, aproximadamente en el 607 a.C. El profeta Ezequiel vivió en esa época durante el reinado de Joacín, 609-598 a.C., rey de Judá, quien por un tiempo fue tributario del faraón. Verificación extrabíblica. En la actualidad somos testigos del cumplimiento de esta profecía. Sin duda existen evidencias claras de la grandeza de Egipto y de sus faraones. No obstante, tenemos que reconocer que esta profecía se ha cumplido al pie de la letra, pues Egipto, aunque existe como país, no se encuentra entre las potencias mundiales e incluso regionales. Profecía sobre la destrucción de Babilonia. Babilonia fue la capital de varios imperios: Imperio Babilónico, Imperio Persa, etc. Se ubica geográficamente en el territorio que ocupa el actual Irak. Llegó a ser la más grande ciudad de su época. Su grandeza fue tal que la Biblia la describía como una ciudad orgullosa. Isaías 47, 8 y 10. Además, considerada señora de reinos. Isaías 47, 5. La grandeza de Babilonia descrita por la Biblia es corroborada no solo por la impresionante puerta de Ishtar, que actualmente se encuentra en el Museo de Pérgamo en Berlín, Alemania, sino que podríamos citar cómo consideraban la ciudad sus propios habitantes. Babilonia, la pujanza de los cielos. Babilonia, la ciudad donde el lujo es inagotable. Babilonia, la ciudad de la verdad y la justicia. Babilonia, la ciudad que une el cielo y el mundo y el inferior. Babilonia, la ciudad que aniquila a sus enemigos. Babilonia, la que ha recibido la sabiduría. Babilonia, la ciudad santa. A pesar de su grandeza, la Biblia señala que llegaría un momento en que la ciudad quedaría hecha escombros y que jamás se reconstruiría. Esta profecía es repetida más de 5 veces por varios profetas bíblicos. Sin embargo, el profeta Isaías escribió: Babilonia, la perla de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos, quedará como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Nunca más volverá a ser habitada, ni poblada en los tiempos venideros. No volverá a acampar allí el beduino, ni hará el pastor descansar a su rebaño. Isaías 13, 19 y 20. Verificación histórica. No es difícil comprobar el cumplimiento de esta profecía, pues han pasado más de 2500 años desde que Isaías escribió estas palabras, y aunque podemos constatar la existencia de la antigua ciudad de Babilonia, sus grandes templos y edificios majestuosos son en la actualidad un montón de ruinas que han quedado como testigos silenciosos de la fidelidad de la Biblia. Profecía sobre la destrucción del Templo de Jerusalén. Por último, nos gustaría presentar otra profecía bíblica que se ha cumplido de manera exacta. Me refiero a la destrucción del Templo de Jerusalén. Mucho se ha hablado de la grandeza y esplendor de aquel majestuoso edificio, que fue el orgullo del pueblo judío. Sin embargo, el Evangelio de Mateo recoge una profecía hecha por Jesús sobre el destino del templo. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Mateo 24, 1 y 2.
Verificación extrabíblica. Muchas veces las noticias internacionales hacen referencia al Muro de las Lamentaciones, que es parte de lo que queda del templo. Por lo tanto, podríamos decir que la profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén se cumplió al pie de la letra. Además, podemos conocer parte de los eventos del preciso momento de su destrucción por los romanos en el año 70 después de Cristo. Sulpicio Severo, abogado e historiador romano, conservó el siguiente relato. Tito, el general encargado de la invasión a Jerusalén, primero tomó consejo y consideró si debía destruir obra tan magnífica como la del templo. Muchos opinaron que una obra que excedía por su carácter sagrado a todas las demás obras mortales no debiera destruirse, pues si se salvaba, serviría de testimonio de la moderación romana, mientras que su destrucción sería una eterna ostentación de salvajismo. Otros, por el contrario, entre los que se encontraba el propio Tito, expresaron la opinión de que el templo, con mayores motivos, debía ser arrasado para abolir por completo las religiones judía y cristiana, pues, aunque estas dos religiones eran hostiles entre sí, habían surgido de los mismos fundadores. Los cristianos eran una rama de los judíos, y si se arrancaba la raíz, desaparecerían también las ramas. La Biblia es digna de confianza. Hemos verificado solo 3 de los cientos de profecías bíblicas que podríamos citar y cuyo cumplimiento exacto está validado por la historia extrabíblica. Solo en la vida de Jesús se cumplieron más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Algunas otras profecías relevantes son el surgimiento en el orden exacto de los grandes imperios mundiales, la Revolución Francesa e incluso el surgimiento de los Estados Unidos como potencia mundial. Como vemos, la fe que propone el cristianismo está basada en la evidencia comprobada de hechos reales. Mediante estas pruebas documentadas y verificables del cumplimiento de las profecías, queda claro que la Biblia es un documento profético digno de confianza. El arqueólogo estadounidense Nelson Glueck, quien descubrió 1500 sitios antiguos y apareció en la portada de la revista Time, dijo: «Llevo 30 años excavando con la Biblia en una mano y la pala en otra. Y en cuestión de perspectiva histórica, nunca he visto que la Biblia esté equivocada. Pero, ¿podría la casualidad explicar el cumplimiento de las profecías que hemos repasado? Hay algo que podemos hacer para darnos cuenta de si pudo haber sido casualidad. Podemos hacer una sencilla validación de la exactitud de las profecías considerando lo que la Biblia dice sobre estos 3 lugares de la antigüedad. Egipto se convertiría en un reino humilde en comparación con los otros reinos. Ezequiel 29:15, comprobado. 2. Babilonia llegaría a ser un montón de escombros y nunca más sería habitada. Ezequiel 29:15, comprobado. 3. Templo de Jerusalén. Su majestuoso templo sería destruido. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Marcos 13:2, comprobado. 3 de 3. Queda demostrado que la casualidad no puede ser la explicación del cumplimiento de estas profecías, que además no tiene nada de ambigüedad. De ese modo podemos concluir que la Biblia es lo que asegura ser: la palabra del Dios eterno, todopoderoso, que nos ama con amor infinito. La gran profecía. Llegados a este punto, podríamos concluir que, basados en el cumplimiento de las profecías bíblicas y su verificación histórica, es sensato aceptar la veracidad de las profecías que aún están pendientes de cumplirse, en especial la relacionada con la segunda venida de Cristo. Te invito a que repasemos cómo expresa la Biblia esta gran profecía que cobra sentido y valor en medio de la crisis del coronavirus. De hecho, Jesús dijo: cuando comiencen a suceder estas cosas, pestes como el coronavirus, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Lucas
21-28. Mateo 16-27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Tito 2:13. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Apocalipsis 1:7. Miren que viene en las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Considerando las profecías del pasado y su fiel cumplimiento, tenemos la plena certeza de que Jesús va a regresar para establecer un mundo nuevo, donde Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis 21:4. En conclusión, hoy más que nunca podemos alzar la voz y decir al mundo que aún hay esperanza, que tiene sentido vivir la vida a pesar del coronavirus, que amar es más necesario que nunca, que al final del túnel se ve la luz, una más brillante que el sol, que Dios sigue estando al control del mundo. Algunos dicen que lo mejor está por venir, y estoy de acuerdo, pero lo mejor no vendrá por sí solo. Por eso digo, el mejor está por venir, Cristo Jesús. Él traerá lo mejor. Conclusión. El coronavirus es una tragedia, de esto no cabe duda. En momentos como estos cobran sentido las palabras de Viktor Frankl. Una experiencia traumática es siempre negativa, pero lo que suceda a partir de ella depende de cada persona. En la mano del ser humano está elegir su opción, que o bien puede convertir su experiencia negativa en victoria, la vida de un triunfo interno, o bien puede ignorar el desafío y limitarse a vegetar y a derrumbarse. La crisis provocada por esta pandemia ha generado muchas preguntas. ¿Quién está detrás de esto? ¿Cuál es el papel de Dios mientras el coronavirus nos golpea? Muchos, entre los cuales me cuento, creemos que la Biblia nos puede ayudar a comprender lo que está pasando. Lo que esta obra ha abordado es solo una aproximación a lo que la Biblia tiene que decir al respecto. Conociendo la cosmovisión bíblica, hemos obtenido respuesta a varias de las principales preguntas que ha generado esta pandemia. Vimos que Satanás es el causante del coronavirus, que lo ha hecho porque sabe que le queda poco tiempo, Apocalipsis 12:12, para matar a la mayor cantidad de personas posibles y así causar sufrimiento a Dios y a la humanidad. Vimos que desde la antigüedad Dios es un guerrero contra las pandemias y que cuando estuvo con nosotros gran parte de su ministerio lo dedicó precisamente a andar de ciudad en ciudad, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. A su partida, este legado fue seguido fielmente por los cristianos. Así se evidencia al estudiar las historias de la peste antonina en el siglo II, la peste bubónica en el siglo XVI y la influenza de principios del siglo XX. Frente a la pandemia del coronavirus, el compromiso de continuar este legado recae en la Iglesia como organización y en cada cristiano como individuo.
Estos, por la certeza que les da el Evangelio, pueden tener paz y fuerzas, no solo para mantenerse de pie durante la crisis, sino para ayudar a aliviar la carga de otros que sufren. Esta certeza está fundada en la seguridad de la promesa de la segunda venida de Cristo. Estoy convencido de que hay informaciones que son capaces de cambiar nuestra perspectiva. Y creo que al analizar la pandemia actual a través de la perspectiva que la Biblia nos ofrece, obtenemos no solo conocimientos, sino la certeza de la dirección divina en los destinos humanos. Y sobre todo la confirmación de la promesa de Dios por la cual esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Son tiempos difíciles y vendrán otros, pero no hay razones para dudar ni temer. Todo lo contrario, es tiempo de levantar más alto nuestra luz y unirnos a aquella luz verdadera que alumbra a todo ser humano y que las tinieblas no han podido extinguir. Juan, capítulo 1, versículos 9 y 5. Es el momento de mostrar la luz del Evangelio a aquellos que aún no conocen sus maravillosas verdades. No es tiempo de sentirnos derrotados ni de andar cabizbajos, sino todo lo contrario. Jesús nos dijo: cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Lucas 21:28. Como hemos visto, podemos confiar en su promesa, pues esta noche oscura tendrá una mañana de eterna luz. Para aquellos a los que la crisis ha afectado directamente, ya sea por la enfermedad, la muerte de un ser querido, la pérdida del empleo o incluso la escasez de alimento, quiero decirles que estoy orando por ustedes. No olviden, Dios no solo está al control del mundo, sino también de su vida en particular. Es tiempo de confiar en Dios y actuar. Estoy seguro de que verán su gloria. En tiempos de coronavirus podemos tener la certeza de que al final Dios y su reino serán vindicados. Pronto se verá con claridad que la gestión que Él ha hecho de la crisis provocada por el pecado ha sido la mejor que se pudo haber realizado. Quedará de manifiesto que en Él no hay maldad. La certeza de su amor y justo gobierno nos pueden llenar de paz ahora. Pronto nos uniremos al coro celestial para alabarle por su redención, exclamando: ¡Aleluya! La salvación, la gloria, el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 19:1 y 2. Finalmente llegará el día cuando desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declararán en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Mientras llega ese día, podemos decir junto al profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Habacuc 3, 17 y 18. Esta ha sido la edición en audio del libro Sin Escape, El Coronavirus y la Biblia, escrito por Luis Rafael Fajardo, narrado por Omar Medina. Este libro está disponible gratuitamente en la dirección web fajardoluis.com.
Muchas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios los bendiga.